Bien, estimados, tal cual lo ha comentado nuestra compañera Jaila, el día de hoy vamos a abordar ciertos cambios, los principales, claro está, de la normativa SA 8000. ¿Sí? Una normativa que es bastante interesante. ¿Por qué? Porque ahora está entrando a tallar como uno de los criterios para ciertos concursos, ¿verdad? Ciertos concursos del Estado y que también pues es una normativa bastante, digamos, nueva en el sentido de que no hay muchas compañías que están certificadas en ello, sino que recién está surgiendo. Entonces, frente a ello, denme un segundo y voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si es que se puede visualizar? Yo creería que sí. Correcto, sí se puede visualizar. Perfecto. Y antes de iniciar con esta conversación, comentarles que pueden emplear el chat como medio de comunicación, como canal de comunicación, pueden levantar la mano, pueden abrir directamente su micrófono para comentar cualquier duda que tengan de manera general, tomando en cuenta que esta normativa no es tan conocida, sí es de responsabilidad social netamente, no es como las otras normativas que son más conocidas, ¿no? La normativa ISO principalmente, que podría estar abordando calidad, gestión medioambiental, SST, ¿no? Salud, seguridad en el trabajo, seguridad de la información, calidad de la enseñanza, antisoborno, compliance, entre otros frentes. O inclusive la misma normativa peruana, ¿no? El cumplimiento de requisitos legales. Entonces, frente a esas prácticas usuales que se tienen de auditoría o de revisión de cumplimiento, pues se tiene esta puntual, que es la de responsabilidad social, ¿sí? Ojo, les comento, en caso no lo tengan tan bien mapeado, cuando hablamos nosotros de responsabilidad social, lo que solemos tratar de expresar es de repente temas de comunidad, temas de gestión ambiental a veces, temas de seguridad, de SST, en el trabajo de los colaboradores, de las visitas, de las contratas, de proveedores, entre otros frentes, inclusive el apoyo que se tenga a ciertas comunidades, entre otros, ¿sí? Pero para esta normativa de SA, Social Accountability, no vamos a abordar todos esos frentes, ¿sí? Para la SA 8000, la responsabilidad social trata, ¿sí? O aborda el tema del cuidado de la integridad de los colaboradores, también de las visitas, claro está, ¿sí? El cuidado de sus libertades, el cuidado de las personas, si en caso nosotros tenemos algún menor de edad, tenemos trabajo infantil o trabajo juvenil, en nuestras organizaciones, esos van a ser uno de los puntos más fuertes que va a abordar esta normativa, ¿sí? También el trabajo desde casa, también el enfoque que se va a tomar sobre los proveedores, especialmente en las contratas. A eso hace referencia esta responsabilidad social, no tanto así a la de gestión ambiental. ¿Podría abordarse la gestión ambiental como parte de cumplimiento de esta normativa? Sí, pero como una buena práctica, no como una exigencia tal cual de la SA 8000, ¿correcto? Frente a ello, ¿sí? Vamos a ver ciertos cambios que se han tenido puntuales, ¿sí? Pero antes de ver esos cambios, comentarles quiénes somos, como han podido ver en la grabación, en la presentación previa, ¿sí? De algunos de nuestros clientes. Nosotros somos una empresa consultora que aborda principalmente sistemas de gestión en las normativas ISO que hemos comentado previamente, ¿no? La 9001 de calidad, 14001 de gestión ambiental, 45 de SST, 27001 de seguridad de la información, entre otras. También cumplimiento legal y también esa normativa de responsabilidad social, ¿correcto? Brindamos servicios de auditoría, mejora de sistemas de gestión, implementación, mantenimiento, outsourcing de ciertos puestos de trabajo, entre otros. ¿Sí? No vamos a profundizar en ello porque ya lo han podido revisar en la grabación previa, en la presentación previa. Una biografía corta de mi carrera, ¿no? Tengo ciertos estudios, ciertas certificaciones vinculadas a esas normativas ISO y también a la normativa de responsabilidad social que hemos comentado. Sí, actualmente soy consultor senior en Cuama Group Latam. ¿Ok? Entonces, vamos a ver puntualmente algunos cambios que se han tenido. Recordamos, antes de abordar esos cambios, ¿sí? Que la norma tiene el enfoque de ese cuidado de
los trabajadores, ¿sí? Y frente a ellos se tienen ciertos capítulos, ciertas cláusulas que aborda el trabajo infantil, trabajo forzoso u obligatorio, SST, es decir, salud, seguridad en el trabajo. Si bien ya hay una norma ISO que aborda ese tema de SST 45001, la de responsabilidad social también lo aborda. Es decir, que en una auditoría de SA 8000 pueden abordar, por ejemplo, que tengamos un comité SST, o si tenemos menos de 20 colaboradores, un supervisor SST. Todo este tema de la documentación de la elección del comité o de los representantes de los trabajadores que pertenecen al comité, o la elección del supervisor, el comité de hostigamiento sexual, las reuniones de ese comité, las auditorías MINTRA, el programa de SST, el plan de SST, las capacitaciones, entre otros requisitos que se tengan vinculados a ese cumplimiento legal, ¿sí? Esa es era la tercera cláusula de la SA 8000 en la versión previa, ¿sí? Después también habla de sindicatos, la libertad sindical y el derecho que tienen los colaboradores para esa negociación colectiva, la negociación de ¿sí? Ciertos derechos, ciertas facilidades que podrían tener los colaboradores y esa conversación que se tendría con la gerencia o la alta dirección, ¿sí? El tema de discriminación también es crítico para la SA 8000. No se puede aceptar ninguna variante de discriminación, que por mi talla, por mi peso, por mi color de piel, porque soy hincha de tal equipo de fútbol, porque tengo tal religión, porque soy cercano a cierto partido político, no se puede tener ningún tipo de discriminación. ¿Ok? Importante, porque es uno de los focos más eh, abordados durante una auditoría de SA 8000. Buenas tardes, estimado Félix, y a todos los que han colocado sus saludos en el chat, ¿sí? Otro de los puntos importantes que aborda esta norma SA 8000 es el de medidas disciplinarias, que contemos con un código de ética o con un reglamento interno de trabajo, ¿sí? Un documento, un lineamiento sobre las sanciones que se podrían tener, ¿sí? Importante ello, y también garantizar que esas sanciones van a depender del acto y no de algún tipo de criterio que podría resultar o podría interpretarse como discriminatorio, ¿ok? Importante ello. Otro lineamiento fuerte que podemos ver, ¿sí? Es el de horario de trabajo, ¿sí? Hay ciertas empresas que laboran de 9 a 6 o de 8 a 5 o de 8 a 5 y media, ¿sí? Ciertos días de la semana. Y claro, aquí el horario de trabajo debe de cumplir con lo indicado por la ley, ¿sí? Por lo indicado por la ley peruana, ¿sí? Importante que también se tenga evidencia en ese sentido de qué es lo que se está cumpliendo por parte de los trabajadores en temas de horario de trabajo, es decir, que ustedes tengan trazabilidad del horario de ingreso y el horario de salida, ¿sí? Importante. Penúltimo punto es el de remuneración. Entonces, tiene que abordarse explícitamente los lineamientos de compensación en función a el puesto de trabajo o la jerarquía, en función a la banda salarial y en función también a lo que nosotros como empresa establecemos como, por ejemplo, el tema de los ingresos adicionales, las comisiones, ¿sí? Las horas extras de trabajo que están vinculadas con lo que comentábamos previamente. Si yo trabajo 8 horas al día, pero por A o B motivos me tengo que quedar 2 horas más, 3 horas más, eso tiene que ser de mutuo acuerdo entre el colaborador y la gerencia, o el representante de la gerencia, que podría ser el responsable de recursos humanos, ¿sí? Podría abordarse ello, pero eso tiene que estar pactado, no puede ser impuesto, ¿sí? Desde la alta dirección hacia el colaborador, tiene que ser algo negociado, tiene que haber mutuo acuerdo. Y frente a ello tiene que entrar el tema de remuneración. Tienen que haber lineamientos establecidos para esa remuneración. ¿Cuánto es que se va a pagar las horas extras? Si es que se aprueban, no se aprueban, cómo se deberían de aprobar, entre otros. ¿Sí? Y como último punto, se tiene los requisitos del propio sistema de gestión. Entonces, cuando la norma me habla del sistema de gestión, la SA 8000,
me habla pues de que existe un equipo de desempeño social, ¿sí? Para ciertas normas ISO se hace mención al oficial de cumplimiento o a un responsable del sistema de gestión, que si bien no lo indican directamente como responsable, es algo tradicional que las empresas pues designen a un responsable del sistema de gestión que aborde todas esas responsabilidades de seguimiento de riesgos, seguimiento de objetivos, informar a la alta dirección sobre los cambios, sobre la eficacia del sistema de gestión, ¿sí? Entonces, de manera paralela, transversal, se podría abordar un equipo de desempeño social, EDS, que es muy parecido, es similar al comité de SST. Recordamos que por ley de salud y seguridad en el trabajo se tiene un comité. Claro, siempre y cuando ustedes en su empresa tengan de 20 a más colaboradores. La misma lógica aplica para la SA8000. ¿Sí? Se debe de aterrizar un equipo de desempeño social que tiene que ser paritario, ¿sí? Tiene que ser, estar compuesto por una misma cantidad de representantes de la alta dirección y representantes de los colaboradores, ¿sí? Este equipo de desempeño social, entonces va a evaluar los riesgos de responsabilidad social, va a informar a la alta dirección, va a monitorear el estado del sistema de gestión, ¿sí? Va a abordar las quejas de los colaboradores. Y ahí me pueden comentar, Ángelo, pero ¿qué quejas? Si eso no es calidad, no vienen quejas por parte de los clientes, ¿correcto? Y eso sería correcto porque esas quejas tienen la lógica de todo lo que acabamos de comentar. Quejas vinculadas a temas de discriminación, quejas vinculadas a que no se cumplen los lineamientos de SST, quejas vinculadas a que no tengo representación por parte de mi sindicato, quejas vinculadas a que no se está respetando mi horario de trabajo, mi jefe puntual en mi área, que digamos que está un poco aislada del resto de la empresa, pues me exige que me quede más horas de lo establecido y no hay ningún tipo de negociación ni conversación. Entonces yo establezco esa queja, ese comentario, mediante el canal oficial para las quejas que van a estar destinadas pues al equipo de desempeño social, ¿sí? ¿Y por qué repito este término de ese equipo de desempeño social? Porque es lo que indica la misma normativa, ¿sí? Sí, estimada Betty, soy que abordo los lineamientos iniciales de la versión previa para luego abordar los cambios, ¿sí? Y nos comenta Félix, ¿los colaboradores tienen que estar en planilla o los que trabajan por RH también se les considera para efectos de más de 20 trabajadores? Sí, si por ejemplo nosotros tenemos una empresa que es contratada o subcontratada para realizar ciertas labores de construcción, limpieza o estudios técnicos o instalaciones o mantenimiento, si yo tengo, digamos, 15 personas en planilla, que suelen ser los administrativos, pero tengo 25, 30, 40 colaboradores que están rotando en función a los servicios que yo brindo, pero siempre estoy con más de 20, 25, 30, 35, 22, 28 colaboradores, entonces sí debería tener mi comité, ¿sí? Es un principio que está vinculado más que nada a la lógica o la practicidad de la necesidad de tener representantes, ¿sí? Ahí está vinculado principalmente. Bien, estimados. Entonces, frente a esos lineamientos que he comentado, de discriminación, horario de trabajo, sistema de gestión, entre otros, ¿sí? Esos lineamientos son los que indicaban la versión previa de la normativa y lo que nos indicaban eran criterios, ¿sí? Esos criterios eran básicamente los debe, lo que la organización debería de cumplir o está obligada a cumplir. ¿Para qué? Para indicar o para evidenciar que en verdad cumple con lo que indica esa normativa, ¿sí? Este año ha surgido este nuevo cambio a la normativa SA8000. La versión previa era la del 2014, ahora esta nueva versión es la de este año del 2026, publicada en enero, la quinta edición de la normativa, y se basa pues en los principios de la ONU. La versión anterior también se basaba en los principios de la ONU y también en las declaraciones y convenios fundamentales de la OIT, ¿sí? La Internacional del Trabajo. Entonces, ¿cuál es el enfoque que maneja esa nueva versión? Lo podemos leer acá directamente. El trabajo digno, trabajo decente, ¿sí?
que era un punto que mencionaba la normativa en su versión anterior, por ejemplo, en el tema de remuneración, ¿sí? No solamente hacía alusión a que se tengan los lineamientos de esa remuneración, que diga, ok, te vamos a pagar tanto por tu puesto, por tal horario de trabajo, por cumplir con esas funciones, sino que también hace mención a este término, a este concepto de salario digno, es decir, un monto, ¿sí?, económico que podría sustentar que nosotros podamos vivir dignamente. Y eso varía en función del contexto de cada país, de cada región, provincia, ¿sí?, y al contexto puntual de los colaboradores de cada empresa. Entonces, este salario digno es calculado directamente por la organización, ¿sí? Se pueden basar en el mínimo y el máximo, se pueden basar en el promedio, se pueden basar en las características de los colaboradores, si son padres de familia, si tienen tantos hijos, eh, y eso va a ser el enfoque que se aborda para el salario digno. Y en ese sentido, esa nueva versión también se enfoca en el trabajo digno, la debida diligencia de esa parte interesada, de los colaboradores, y en la gobernanza organizacional, ¿sí? Entonces, esos son los principios que establece esta norma. Y ojo, lo que habíamos comentado previamente era que la versión anterior solamente me daba criterios, ¿sí? Ahora, para cada una de las cláusulas de la normativa, me da no solamente los criterios, que son los puntos que yo debo de cumplir necesariamente. Por ejemplo, la organización deberá respetar los derechos de los niños, niñas, adolescentes, incluyendo a las personas trabajadoras jóvenes, ¿sí? Eso es un criterio, es un debe de la normativa. Adicionalmente a ello, la nueva versión, aparte de esos criterios, también aborda los principios, ¿ok?, para cada una de las cláusulas. Entonces, acá podemos ver una comparación directa de la naturaleza de estas normativas, ¿sí? La versión previa es una norma voluntaria, es auditable, se basa en los derechos humanos, en la OIT, las leyes nacionales, y se aborda el sistema de gestión como un último elemento, como elemento nuevo. Esta nueva versión de la normativa de este año mantiene la misma característica de que es auditable, ¿sí? Podemos pasar este proceso de auditoría. Claro, es voluntario también el poder certificarnos en esa normativa, pero acá sí integra explícitamente el enfoque de derechos humanos, como mediante los principios, ¿sí? Ahora, antes de dictarnos todos los criterios, nos indica los principios que se deben de respetar para cumplir con cada una de las cláusulas, ¿sí? En ese sentido, en caso se tenga alguna brecha, algún punto que no se entiende o que queda no abordado o pendiente de abordar en los criterios, en las obligatoriedades, en los requisitos, entonces el auditor y también la empresa que se quiere certificar se puede basar en los principios netamente, ¿sí? Si el criterio no nos habla de algún punto, nos basamos en los principios, ¿ok? Y claro, ahora ya no aborda el sistema de gestión como un último elemento, sino que lo aborda como eje central en cada una de las cláusulas, ¿sí? Excelente. Entonces, antes se abordaba desde el capítulo 1 o la cláusula 1 hasta el 8 los requisitos laborales, lo que indicábamos de remuneración, horario de trabajo, medidas disciplinarias, discriminación, libertad sindical, entre otros, y al último dejaba el sistema de gestión. Ahora lo que se aborda es la sección 1, que es gobernanza y debida diligencia, lo que aborda básicamente la integridad, la transparencia, la concientización, la implementación, la debida diligencia, ¿sí?, que es netamente estratégico de la alta dirección. Y la sección 2 ya se abordan los principios o las cláusulas del trabajo decente, ¿sí?, que es básicamente lo que abordábamos previamente: el tema de contratación, empleo, el tema de la terminación laboral, ¿correcto? El tema de horarios de trabajo, los salarios, prestaciones decentes que cumplan con un salario
digno, ¿correcto? El tema de discriminación también se aborda en principios de trabajo decente. Y entonces la estructura cambia, la lógica cambia. También cambia la extensión de la normativa. En una primera versión, o la versión previa, mejor dicho, en la del 2014, la norma no era tan extensa, ¿sí? Abordaba 17, 18 páginas, que es relativamente corta comparada con otras normativas, especialmente las normas ISO. Pero en esta nueva versión del 2026, básicamente triplica la extensión, ¿sí? En cantidad de páginas, claro está. Triplica su extensión comparándola con la versión anterior, ¿sí? Es mucho más detallada. Esa era una de las deficiencias, ¿sí? O brechas de deficiencias, o mejoras que se podrían abordar en esta versión del 2014, que quedaban muchos temitas, muchos detalles al aire que no se terminaban de abordar. En cambio, en esta nueva versión del 2026, la norma es más extensa, es un poquito más pesada en ese sentido, ¿sí? Porque aborda todos estos principios con sus criterios, ¿sí? Para cada una de las cláusulas. Importante. ¿Ok? Ahora se hace el enfoque explícito en debida diligencia y en gobernanza, ¿sí? En la versión anterior, y ahora estamos viendo el detalle fino, ¿no? De los cambios, de los principales al menos. ¿Ok? Si tienen alguna duda, por favor lo comentan, porque es posible que alguno de ustedes no conozca la versión previa, por eso en los primeros minutos abordábamos de manera general esta distribución previa, ¿sí? Entonces, en la versión del 2014 sí se mencionaba pues la gobernanza, ¿no? Y puntualmente la debida diligencia mediante la evaluación de riesgos. ¿Riesgos de qué? De responsabilidad social. Es decir, por ejemplo, ¿no? Que tengamos algún trabajador juvenil, ¿no? O un niño trabajando, o que se tengan escenarios de discriminación en ciertas áreas, o que no se cuenten con los mecanismos para investigar ciertos escenarios, pues que se estarían incumpliendo con los principios de la normativa, ¿ok? Entonces, todos ellos eran riesgos, era más general. Ahora, en esta nueva distribución que se tiene de la norma, ya se estructura de manera más formal esto, ¿sí? La debida diligencia y la gobernanza, ¿sí? En la primera sección, son dos secciones, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que indica la normativa? ¿No? Que la organización debe identificar, prevenir y mitigar impactos adversos, es más general, que básicamente es la identificación de riesgos, la evaluación de esos riesgos y tratar esos riesgos, controlarlos o potenciarlos, dependiendo de si es un riesgo negativo o un riesgo positivo, ¿sí? En ese sentido, también la organización debería o debe rendir cuentas, como podemos leer aquí, por los impactos reales que se tienen y por los impactos potenciales, lo que podría ocurrir, que esa es básicamente la definición de riesgo, ¿sí? Esos escenarios potenciales. También la organización debe actuar con integridad y transparencia, ¿sí? Uno de los principios que rige esta nueva versión de la normativa. Entonces, estos requisitos tienen cierto impacto en la gestión, ¿sí? La responsabilidad social deja de ser reactiva. Ahora nos piden que tengamos este enfoque en la evaluación de riesgos que antes lo mencionaba, pero que no tenía un impacto demasiado alto, ¿sí? Al menos de cara a la auditoría. Ahora sí, le dan la jerarquía necesaria. También esta nueva versión hace mucho énfasis en la mejora continua, lo menciona al inicio, de hecho, ¿sí? Que uno de los principios de este sistema de gestión es la mejora continua, y ahí ya se asemeja mucho más a las normativas ISO. ¿Por qué? Porque las normativas ISO como principio tienen el ciclo de PHBA, el de mejora continua, ¿sí? Entonces, ahora esta normativa también le está dando un mayor enfoque, más fuerza a este concepto de mejora continua. Y en ese sentido, una vez que ustedes logren certificar a sus organizaciones, van a ver que en las siguientes auditorías, las casas certificadoras van a exigir que se demuestre esta mejora continua, ¿sí? Desde la segunda auditoría hacia adelante. Y claro, ahora se integra al modelo de negocio y toma de decisiones. Ya no se aborda de manera tan eh, independiente, tan lejana, sino que en la misma normativa
nos pide que lo integremos, ¿sí? Que se aborde esta gestión de responsabilidad social dentro de la toma de decisiones de la alta dirección. Importante ello, ¿sí? En ese sentido, también nos pide mayor responsabilidad directa de la alta dirección. Antes, si bien se mencionaba, ¿sí? Pues no exigían demasiado en ese sentido. ¿Por qué? Porque en la versión anterior básicamente nos pedía que la alta dirección establezca la política y pues que revise el estado del sistema de gestión como mediante la comunicación que tienen respecto del equipo de desempeño social. Y claro, la alta dirección también debería de designar sus representantes en el equipo de desempeño social, pero ahora en la nueva versión sí nos indican ciertos lineamientos adicionales. Por ejemplo, el que la alta dirección debe, algo obligatorio, debe integrar los principios en la estrategia organizacional, que era lo que mencionábamos previamente, y debe incorporar esta gestión en las metas de la empresa, en los incentivos a los colaboradores y en las evaluaciones del personal. Entonces, si es que se tiene evaluación de personal, si es que me evalúan a mí, Ángelo, como trabajador, no solamente deberían de ver temas operativos, temas de qué tanto rindo, si es que cumplo con las metas, si es que cumplo con las fechas, si es que el servicio que yo brindo, el producto que yo realizo o produzco, es conforme a los lineamientos, conforme a las especificaciones, entre otros. No solamente ese tema operativo, sino que también el tema de responsabilidad social. ¿Sí? Si yo he tenido algún historial de discriminación, algún historial de exigir, ¿no? El incumplimiento del horario de trabajo al personal al que yo superviso o al que tengo a cargo, por ejemplo. También cómo es que se gestiona el conflicto de interés dentro de la organización. Entonces, esa gestión de conflicto de interés debería estar abordada por la alta dirección, de manera directa y o mediante la designación, ¿no? También se podría abordar con el equipo de desempeño social, pero la alta dirección debería tener algún tipo de participación, al menos puntual, ¿sí? Entonces, esa rendición de cuentas del sistema de gestión, responsabilidad social, recae en la alta dirección directamente, ¿sí? Eso va a tener cierto impacto en la gestión de la empresa. Básicamente la responsabilidad social ya no se ve directamente o solamente en los colaboradores o en las jefaturas o en el equipo de desempeño social, sino que también se ve a nivel estratégico. Le respondo su pregunta, estimado Félix, un segundo, sino que también se alinea el desempeño, compensaciones y decisiones con los derechos humanos y también se aborda una mayor gobernanza corporativa en función a la gestión de responsabilidad social. Y nos consultan en el chat, ¿se puede considerar también la evaluación del clima laboral? Claro, claro, porque dentro de la percepción del clima laboral, ¿sí?, de los colaboradores, entran a tallar el tema de discriminación, el tema de horario de trabajo, qué tan conforme estamos con nuestras jefaturas, con los lineamientos que se tienen. Inclusive dentro del tema del clima laboral podríamos indicar ciertos temas de la misma eh, gestión de responsabilidad social. Por ejemplo, el tema de lo que acabamos de comentar de discriminación, de remuneración, de tratos por parte de semejantes o de personal de jefaturas. Entonces, ¿se podría considerar? Claro que sí. Todo depende mucho del diseño, de cómo evalúen ese clima laboral, ¿sí? Bastante interesante ese comentario, ¿sí? Excelente. Entonces, continuamos en la participación de los trabajadores. Previamente, en la versión anterior, básicamente todas estas responsabilidades recaían en el EDS, el equipo de desempeño social, ¿sí? Básicamente funcionaba como el comité. Yo colaborador, yo Ángelo, participo en la elección de mi equipo de desempeño social o de mi comité y ok, ellos me representan, ellos participan en el IPRC, en las decisiones, en los canales, ¿no?, en la determinación de canales de denuncia, de comunicación, entre otros. Pero ahora, en esta nueva versión, también nos indican que el personal debe de participar en la definición de políticas, en la identificación de riesgos y de responsabilidad social. Entonces,
esa participación de riesgos de responsabilidad social también recae en riesgos de SST, porque recordamos que SST forma parte de la responsabilidad social. ¿Sí? También participan en el diseño de mecanismos de reclamo, de comunicación, de quejas, reclamos, en el monitoreo del desempeño y también en la determinación de opciones de remediación. Remediación es un concepto que aborda el trabajo infantil, ¿sí? Puntualmente trabajo juvenil también en caso aplique, y es el hecho de poder solventar, poder retribuir que, por ejemplo, en la empresa tengamos algún trabajador que tenga 14 años, un niño, y que pues eso no haya sido abordado por la empresa, sino que haya sido contratado por alguna de las áreas puntualmente. Una vez que el equipo de desempeño social se da cuenta, ¿sí? No es que lo despedimos y punto. Ah, teníamos un trabajador de 14 años, eso era un problema, ahora lo despedimos y ya no hay problema. Por ahí no va el tema, ¿ok? Hay que remediarlo, hay que darnos cuenta de cómo es que llegó a suceder ello, cómo es que se llegó a contratar a este niño y luego ayudar al niño, porque el niño trabaja por necesidad, básicamente. Entonces, en ese sentido, se podría continuar con el vínculo laboral, pero asegurándose, la empresa debe asegurarse de que el niño, por ejemplo, acuda al colegio, ¿no? Acuda a las clases que sean necesarias. También podría ser una investigación de fondo de por qué el niño trabaja. Entonces, podrían rescindir ese vínculo laboral, pero tras esta investigación, de repente se dan cuenta de que sus padres no tienen trabajo, están buscando y no consiguen empleo. Podrían brindarle trabajo a los padres, o de repente no vive con los padres, vive con el hermano mayor, la hermana mayor. Esto se podría abordar, ¿sí? Pero en ese sentido, se debe tener un plan de remediación, lineamientos de remediación. No basta simplemente con despedir, ¿ok? Entonces, todos esos lineamientos que nos indica la normativa van a fortalecer el diálogo social dentro de la empresa. También nos pide que las partes interesadas participen, y eso es relativamente complicado, ¿sí? En la versión anterior, lo que nos indicaba es que las partes interesadas pues demuestren su compromiso, ¿no? O que se aborde el compromiso de las partes interesadas de manera general. Ahora, si nos pide que identifiquemos las partes interesadas relevantes, podría abordarse, por ejemplo, una matriz de partes interesadas. Se podrían priorizar aquellas partes interesadas que sean más impactadas y realizar el relacionamiento significativo, ¿sí? Tener algún tipo de acción para solventar el impacto negativo, tema social, que se tenga sobre ciertas partes interesadas, por ejemplo, la comunidad, ¿no? O, por ejemplo, los proveedores. Entonces, ahora nos exige un poquito más en temas de responsabilidad. Antes era muy puntual, muy puntual. ¿Sí? Nuevamente, la gestión basada en riesgos. Antes nos pedía evaluaciones periódicas internas de manera muy simple y directa. Ahora nos pide que evaluemos la gravedad, la probabilidad, la causa raíz, ¿no? Que se consideren poblaciones vulnerables al abordar esta evaluación periódica, al abordar los riesgos. Entonces priorizamos ese concepto, que antes solamente se mencionaba básicamente o se abordaba de manera transversal, de manera superficial. ¿Sí? Temas de transparencia, que era uno de los puntos más importantes que mencionábamos al inicio, pues antes simplemente nos indicaban que la política debería estar disponible al público, ¿sí? Podría estar publicada en las instalaciones, podría estar en la página web y con eso sería suficiente. Pero ahora se exige la comunicación pública de procesos, el reporte de desempeño, la transparencia sistemática, estructurada en los lineamientos de la organización. Y claro, eso requiere tema de transparencia, de comunicación más fuerte. Ya no es tan simple como solamente que la política esté disponible, ¿no? Importante. Los mecanismos de queja que antes se abordaban, ¿sí? Y se mencionaban en la normativa, que nos indicaba que tendrían que ser procedimientos o procesos confidenciales. Se debería cuidar la identidad del personal o la persona en general. De repente no es un trabajador, es un proveedor o una persona natural externa a la empresa, ¿sí?
Entonces se cuida la identidad de esa persona y es información confidencial. Eso nos indicaban antes. Ahora, aparte de ello, requiere que el procedimiento de quejas o los mecanismos de queja sean legítimos, sean accesibles, ¿sí? Sean mecanismos previsibles y que se proteja a los colaboradores frente a represalias. Es decir, lineamientos muy similares a los de antisoborno, ¿sí? Los de compliance. Y en ese sentido hay una alineación con estándares internacionales, puntualmente la norma ISO antisoborno, inclusive la de compliance. Importante ello. Están que se asemejan cada vez más a esas prácticas internacionales normativas. La mejora continua obligatoria. Era otro punto que mencionábamos previamente. Antes, ¿sí? En la versión anterior, de hace 12 años, que nos indicaba la norma que se tiene que hacer una revisión periódica, ¿no? Por la alta dirección y punto. Ahora nos pide que se evidencie la mejora continua del proceso de debida diligencia, la mejora continua del sistema de gestión y de forma integrada. Entonces el sistema va a tener que ser más dinámico y va a tener que ir mejorando continuamente. Y nos comenta nuevamente el estimado Félix, se exige canal de denuncias. No con ese concepto necesariamente, pero sí tiene que haber algún tipo de canal de comunicación. ¿Para qué? Para las quejas, ¿sí? Para las quejas, reclamos, comentarios, tiene que existir. Puede ser tan simple como un correo, puede ser un buzón, o puede ser otro medio, la página web u otro, pero tiene que ser confidencial, tiene que poder ser anónimo también en ese sentido. ¿Ok? Eh, entonces, sí, si bien no necesariamente se aborda como canal de denuncias, sí tiene que haber algún tipo de canal de comunicación. ¿Ok? Importante. También el siguiente punto es la gestión de proveedores. Era uno de los puntos que comentábamos inicialmente, ¿ok? Que la norma en su versión anterior nos indicaban un montón de requisitos. Y en la última cláusula nos decía básicamente, ok, todo lo que te hemos pedido para tu empresa que va a certificarse, todo ello, asegúrate que los proveedores, en la medida de lo posible, también lo cumplan. Entonces, resumía todo ello y lo indicaba para los proveedores. Pero claro, existía la salvedad de que se podría implementar en función a lo aplicable, en la medida de lo posible. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, lo que nos pedían era evaluar riesgos significativos para el enfoque de proveedores. Ahora nos piden una responsabilidad ampliada. Nos piden que tengamos más influencia en la cadena de valor, que tengamos controles más rigurosos. ¿Sí? Importante ello porque antes, en las auditorías normativas, en su versión anterior, pues el tema de proveedores podría dejarse pasar. Quizás había un cierto enfoque en empresas contratadas o subcontratadas, pero ahora sí se estaría auditando con mayor exigencia, ¿sí? De manera un poquito más inquisitiva. Excelentes consultas en el chat, igualmente. ¿Sí? Gracias por esas consultas. Si tienen alguna duda adicional, por favor comenten. La gobernanza corporativa, algo que ya habíamos abordado, ¿sí? Se abordan esos conceptos de gestión ética, integridad y rendición de cuentas organizacional, algo que ya estábamos conversando previamente y que también se aborda en una nueva versión de otra norma internacional que es la ISO 37001. El año pasado también fue renovada, sacó su nueva versión y que en esta nueva versión también entran a tallar estos temas, ¿no? De gestión ética, cultura antisoborno, entre otros. ¿Ok? Entonces, acá nuevamente, cambios que se fortalece el gobierno corporativo, ¿sí? Ese componente tan importante que antes no se mencionaba mucho en la norma. ¿Ok? El trabajo infantil se mantiene la prohibición en ambas versiones. El cambio del 2026 es que hay una mayor integración con la debida diligencia, con esa búsqueda pues, activa. ¿Ok? En trabajo forzoso, el 2014 era una prohibición clara, básicamente nos exigía que se tuviesen políticas o procedimientos, bueno, y o procedimientos que indiquen que está prohibido el trabajo forzoso. Ahora lo refuerza la misma normativa, ¿sí? Y también refuerza el concepto de prohibición de cuotas de reclutamiento y control en cadena, ¿sí? Cadena de valor.
Entonces, importante. ¿Sí? Libertad sindical mantiene la misma lógica, es decir, que los colaboradores puedan pertenecer o puedan formar estos grupos de sindicatos. Sí, la nueva versión refuerza el concepto de que no se debería interferir en ese concepto o en ese proceso de la formación de sindicatos y que se debería tener una protección de estos grupos y del proceso de elección de estos grupos. ¿Sí? Que a veces para algunas empresas es un poquito complicado, ¿no? Por la misma naturaleza de estos grupos de personas. ¿Ok? En tema de remuneración, el 2014, la versión de 2014 indicaba el concepto que les comentaba, el salario digno, que no es el salario mínimo, no es salario básico, ¿ok? No, no va por ahí, no es lo indicado por ley. Salario digno está vinculado a, al cálculo que hace la misma organización sobre el cual los colaboradores podrían sustentar un nivel de vida digno, aceptable, que no vivan con lo mínimo, ¿no? Entonces, frente a ello, la organización tiene que hacer un cálculo, ¿sí? Y eso tiene que ser evidenciable, ¿sí? La nueva versión también le da más fuerza a ello, porque previamente solo se indicaba, la normativa lo mencionaba y punto, ¿sí? Ahora no, ahora se le da un enfoque más fuerte en salario vital o salario digno, como condición de trabajo decente, ¿sí? Tenemos una consulta adicional que me la han comentado al interno hace un par de minutos. Si la empresa tiene un canal de comunicación implementado por otro sistema de gestión, ¿se puede emplear el mismo? Se podría emplear el mismo, no se recomienda, porque, por ejemplo, si tú tienes un canal de comunicación para denuncias de soborno, ese, esos comentarios, esas respuestas o esos mensajes de denuncias de soborno van a ser recibidos por el oficial de cumplimiento o por el comité antisoborno o por la gerencia eh, de antisoborno, ¿no? O gerencia de cumplimiento o gerencia legal. Y a veces esa gerencia legal o ese oficial de cumplimiento no forma parte del equipo de desempeño social. Entonces, ese tema de confidencialidad, si bien el oficial de cumplimiento es un puesto de jerarquía, de cierta responsabilidad y autoridad crítica frente a la gestión antisoborno, quizás por diseño del sistema, ese oficial de cumplimiento no debería tener acceso a las denuncias o quejas o reclamos de temas de discriminación o temas vinculados a horario de trabajo, sino que netamente esa persona o ese grupo de personas deberían de ver soborno. ¿Ok? Entonces, si es el mismo grupo de personas, es decir, el oficial de cumplimiento forma parte del equipo de desempeño social, no habría mayor problema. Pero por diseño del sistema de gestión se recomienda que se aborde de manera distinta. ¿Ok? Y claro, como ustedes tienen distintos comités y distintos canales de comunicación, eso va a requerir que ustedes sensibilicen al personal, refuercen de qué trata cada canal de denuncia o cada canal de comunicación, porque se podría confundir el personal, especialmente el personal nuevo. ¿Sí? Vete, ahora el link de asistencia, por favor, compartir. Sí, estimado Julio, nuestra compañera Jaila me parece que comentó al inicio de la reunión que va a facilitar el link de asistencia culminando con esta reunión. Faltan 10 minutos, no falta mucho, así que en breve le vamos a dar ese link de asistencia. Sí, en 10 minutos. Si tienen alguna otra consulta, por favor, lo indican en el chat. ¿Ok? Perfecto. Luego, el límite de horarios laborales. ¿Cuál sería la característica del cargo del personal para oficial de cumplimiento? Oficial de cumplimiento no está vinculado directamente a eh, el sistema de gestión de responsabilidad social, sino a antisoborno o compliance, pero sí debería tener ciertas características, ¿no? Eh, Puntualmente en temas de competencia en habilidades duras, conocimiento de básicamente dominio o experiencia de sistemas de gestión antisoborno o temas vinculados a derecho o temas vinculados a la gestión legal, ¿sí? Dependiendo mucho del contexto de la empresa, claro está, porque es posible que
No todos los trabajadores tengan esas competencias y no lo requieran tampoco por el tamaño de la empresa. Pero sí es que esa persona que va a ser designada como oficial de cumplimiento no tiene estos lineamientos, no tiene esos conocimientos, ¿sí? De cumplimiento legal o de las normas ISO aplicables. Pues si bien en primera instancia se le designa como oficial de cumplimiento, sí se le debería de capacitar, ¿ok? Por parte de la organización. El trabajador no debería de capacitarse solo, sino que la empresa debería de abordar esa capacitación o podrían tener un tema de negociación intermedia, ¿ok? Por un tema de porcentajes. Entonces, en resumen, va a depender mucho del contexto de la organización, de su tamaño, principalmente, para poder exigir un poquito más o no tanto al oficial de cumplimiento. Nuevamente, Félix nos comenta, consulta, el oficial de cumplimiento no es un requisito solo para empresas obligadas a desarrollar un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo por las competencias. Eh, sí es un requisito para esas empresas obligadas, eh, pero también, ese es un requisito legal, claro, pero también es un requisito para las empresas que quieran certificarse en sistemas de gestión antisoborno o en sistemas de compliance, sistemas de gestión y compliance vinculado a ello. Básicamente la ISO 37001 y la 37301, ¿ok? Para ellos también es un requisito no legal, pero sí voluntario, ¿sí? Para obtener la certificación. ¿Sí? Para las de FLAF sí es legal, obligatorio legal. Luisa nos comenta, buenas tardes, ¿se puede vincular con seguridad y salud en el trabajo? Es correcto. Eso es uno de los principios eh, que se aborda dentro de esta responsabilidad gestión de responsabilidad social, perdón. El tema de SST es crítico, es bastante crítico en las auditorías de responsabilidad social, ¿sí? Y especialmente los auditores de responsabilidad social o de SA 8000 hacen énfasis en el tema del comedor y en las instalaciones, ¿sí? De la organización, el tema más que nada visible. Y luego en esas auditorías de SA 8000, a diferencia de las otras auditorías de, por ejemplo, de SST, la Mintra, o de compliance, o de ISO, en donde sí se tiene ciertas entrevistas puntuales a colaboradores, ¿sí? Eso lo abordan en las otras normativas, pero acá en SA 8000 toma mucha más fuerza. Se tienen entrevistas individuales, auditor entrevistado, que están en espacios reducidos, en una oficina o un cuarto cerrado, sin participación ni escucha de otros colaboradores. También se pueden tener focus groups, se pueden tener actividades, que eso lo va a diseñar el mismo auditor. ¿Y cuál es la lógica de ello? Que puedan salir todos estos escenarios, todos estos incumplimientos o cumplimientos, podría ser, o conocimiento de los lineamientos del sistema de gestión. Estamos hablando de horario de trabajo, de remuneración, de discriminación, entre otros. Lo que hemos estado conversando durante estos 40, 50 minutos. ¿Ok? Entonces, regresando, muchas gracias por la consulta. SST es crítico, sí se tiene que vincular con responsabilidad social. ¿Ok? Regresando a la presentación, límites de horarios laborales se abordan en ambas normativas, 48 horas semanal más 12 horas. Ángelo, ¿de dónde salen esas 12 horas? Es básicamente lo que se aborda como horas extras a la semana. Ángelo, ¿podrían ser más de 12 horas? Sí, pero que no sea continuo, ¿sí? Que no se trabajen 15 horas adicionales por semana durante 2 meses seguidos. Por ahí no va. Sí, tiene que ser intercalado o tiene que estar muy bien sustentado y tiene que haber una clara aceptación del trabajador. ¿Ok? Eso es lo que indicaba ambas normativas, pero ahora también hay una mayor integración con el bienestar y el análisis de impacto de estas horas laborales en el bienestar del trabajador, siempre haciendo énfasis en el bienestar del colaborador. Recordemos que si el requisito legal indica un lineamiento y la norma SA 8000 indica otro lineamiento, ¿cuál tendría, digamos que, mayor importancia? ¿Qué es lo que se debería de cumplir? ¿El requisito legal o lo que indica la norma? ¿Qué es lo que nos dice la norma? Que en caso haya una disonancia, una disyuntiva en estos dos frentes, lo que se tiene que cumplir es aquel lineamiento que beneficie más al colaborador. ¿Sí? Si la ley indica, por poner un ejemplo, que el colaborador debe descansar
una hora eh, todos los días durante su horario laboral y la SA8000 indica que se debe descansar 2 horas, entonces en la auditoría de SA8000 tiene mayor jerarquía el de 2 horas. Eso es lo que se debe de cumplir, porque beneficia más al colaborador. ¿Ok? Esa es la lógica de la SA8000. Retornando a la presentación, y ya nos quedan algunos minutitos, ¿sí? Entonces, en el lineamiento de discriminación no se acepta ninguna variante, ninguna expresión de discriminación, ¿sí? Y ahora inclusive en la nueva versión se incorpora el enfoque de igualdad estructural y prevención de la discriminación como un lineamiento del sistema. ¿Ok? Esa igualdad estructural es crítico de cara al sistema de gestión. SST, que justo nos comentaba la estimada Luisa, en 2014 se abordaba el enfoque tradicional de SST, básicamente de cumplimiento legal. Ahora en la nueva versión le hacen más énfasis a los riesgos psicosociales y el enfoque integral de bienestar, ¿sí? No solamente el tema físico. Hacen mayor énfasis en el tema psicosocial, que a veces es, digamos, dejado de lado. Hay un nuevo concepto que es el de privacidad. Entonces, acá lo que nos dice la normativa es que se debe de minimizar la recolección de datos, se debe de garantizar la confidencialidad y se debe de poder permitir control razonable del personal sobre datos. Datos sensibles, claro está, del personal. ¿Ok? Las medidas disciplinarias, que es otro de los lineamientos que habíamos comentado, en 2014, en la versión de 2014, básicamente lo que prohibía era el trato inhumano, sanciones físicas, abuso de autoridad, digamos que reprimendas, inclusive eh, simplemente habladas, ¿no? Pero claro, prohibía ello. Ahora en 2026, en esta versión, refuerza la dignidad y coherencia con la gobernanza ética, inclusive para las medidas disciplinarias. ¿Ok? Claro, la integración de los derechos humanos era uno de los enfoques principales que veíamos, que se ven tanto en 2014 como en 2026, pero claro, en 2014 se hacía la referencia a la normativa, nada más a cada uno de los tratados de la OIT que se abordaban aquí, pero ahora en esa nueva versión de 2026 nos pide que integremos todos esos lineamientos con nuestro diseño operativo del sistema de gestión, ¿sí? Los UNGP, los United Nations Guiding Principles. ¿Ok? Entonces, los cambios estratégicos que se han abordado en esta nueva versión, ¿sí? Son que el sistema de gestión pasa de ser una cláusula adicional, que era la última, la 9, ahora es un eje central, que se aborda en cada una de las cláusulas. ¿Sí? Ahora se aborda la debida diligencia formalizada. Antes se mencionaba de manera muy puntual y no se abordaba ese concepto. Ahora sí. Ahora hay mayor responsabilidad de la alta dirección, hay mayor cargo de responsabilidad en ese sentido. Tenemos el nuevo principio de privacidad, ¿sí? De los datos de los trabajadores y se tiene un mayor alcance en cadena de suministros, es decir, hacia los proveedores, ¿sí? Río a río, básicamente. Tenemos una consulta al interno de la estimada Gina. Con respecto al cumplimiento de horarios, medidas disciplinarias, podrías consignarlos en políticas y en el reglamento interno de trabajo, así como en el código de ética, ¿cierto? Especialmente el de medidas disciplinarias sí se aborda en el código de ética y en el reglamento interno. El cumplimiento de horarios sí se aborda en ciertas políticas y bueno, en el RIT. Pero adicionalmente, en el tema de cumplimiento de horarios, se necesita algún tipo de lineamiento para evidenciar que se cumplan los horarios. No simplemente basta con decir, sí, el horario de trabajo es de 8 a 5 y punto. Sino también se tiene que establecer en caso se pidan permisos, quién los aprueba, si es que se emplea algún formato, o si es por correo electrónico, o se tiene una plataforma, ¿no? En caso se tengan permisos para iniciar para ingresar a las 10 de la mañana, por ejemplo, cómo se compensarían esas horas, o si es que hay una reducción en algún tema de vacaciones o alguna variante de ello. ¿Ok? En ese sentido, sí necesitaríamos algún lineamiento adicional que podría ser llamado política. No necesariamente la política del sistema de gestión, sino una política de
horario de trabajo y remediación, ¿no? O de compensación de horas, por ejemplo, o de pago de horas extras también. Se podría abordar así. Entonces, en resumen, la respuesta a su consulta es sí. ¿Ok? Sí se podría abordar como políticas dentro del RIT y también en el código de ética, en los dos frentes. ¿Sí? Conclusiones. La versión previa del 2014 abordaba el cumplimiento laboral, netamente documentario, por así decirlo, y ya en la práctica el auditor tendría que ver que se cumpla esos lineamientos documentarios. En cambio, en esta nueva versión ya se tiene un enfoque más estratégico, muy similar a las normas ISO, ¿no? Enfoque de gestión estratégica de derechos humanos. Entonces, entra a tallar mucho la alta dirección. Esta nueva versión, como podemos leer aquí, eleva la responsabilidad social a la gobernanza, a la alta dirección, integra la prevención estructurada mediante el mecanismo de gestión de riesgos y exige transparencia y rendición de cuentas todo el nivel de la organización y también, principalmente, por la alta dirección. Estimados, sería ello por nuestra parte. Me parece que no hay consultas adicionales. Hemos tenido varias consultas en el chat, lo cual ha enriquecido bastante esta conversación. Así que muchas gracias por ello, estimados.